Jamás había salido de mi pueblo en toda mi vida. Así que el día que recibí mi primera pensión de jubilación, decidí darme un capricho y hacer un viaje sola a Boston. Pero, sin esperarlo, mi hijo dijo que quería llevarme a algún sitio. Fue un fin de semana de diciembre. Me aseguró que sería algo relajante, una experiencia divertida. En lugar de eso, me condujo hasta un lugar perdido en medio del campo para acampar. El viento me azotaba la cara como cuchillas y me acurruqué en una silla plegable cutre, tiritando sin parar. Me dio un bocadillo frío y se rió. Mamá, esto es viajar de verdad. En estos últimos años he recorrido todo el país por trabajo y sinceramente no hay nada como estar en casa. Hizo una pausa y añadió: estaba pensando que quizá no deberías ir a Boston. Es un viaje muy largo para hacerlo sola. Me tendrías muy preocupado. Sentí una punzada de decepción, pero asentí igualmente. Cancelé el viaje como si nada. Aquella noche, mientras me calentaba los pies en el salón, él hacía una llamada desde la cocina. No intentaba escuchar, pero su voz baja y cortante se colaba perfectamente por el pasillo. Por fin ha dejado la tontería, ¿te lo puedes creer? Mi madre tiene 67 años y sigue soñando con viajar sola. Esa paguita que recibe, debería guardarla para mí, no malgastarla en un viaje absurdo. Ni piensa en lo que cuesta algo así. Solté una risita amarga. Así que no le preocupaba mi seguridad. Le preocupaba que me gastara el dinero en mí misma. A la mañana siguiente fui directa a la agencia de viajes. Cancelé el circuito barato que había reservado y lo cambié por un paquete premium. Hoteles de 5 estrellas, vuelos en primera y una ruta intensa por la ciudad. Si el dinero está en mis manos, ¿por qué iba a guardarlo para que lo gaste él? Tarareando, abrí mi portátil y empecé a planear mi viaje soñado a Boston. El mes pasado recibí mi primer cheque de jubilación, 2.000 euros. Sin previo aviso, se encendió algo dentro de mí. Quería darme un gusto. Sergio estaba casado y con su vida organizada. Por primera vez en décadas, sentí que me había quitado un peso de encima. Hace unos días, paseando por la calle Mayor, vi un cartel enorme en el escaparate de una agencia de viajes. Boston, 4 días y 3 noches. Tour todo incluido por 1.000 euros, vuelos y comidas cubiertas. Me quedé mirando ese cartel 5 minutos enteros. Le estuve dando vueltas toda la semana. Al final me decidí y pasé la tarjeta. Nunca había salido de mi pueblo, ni siquiera había montado en avión. Pero Sergio, él a cual ha estado en todas partes. Nueva York, Chicago, San Francisco. Habla de ello como un entendido. Ese pensamiento me empujó a llamarle. Pensé que podría preguntarle si había algo que debía saber antes de lanzarme a viajar. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego su voz apareció, cautelosa y con un punto de sorpresa. ¿Te vas de viaje? ¿A dónde? Me eché a reír. A Boston, claro. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño? Decías que cuando tuvieras suficiente dinero me llevarías a Boston. Él lo sabía, siempre lo ha sabido. Aquella ciudad había sido mi sueño desde joven. Solía ver en la tele aquellas escenas nevadas del Boston Common y del Freedom Trail, y le decía: algún día, cuando ya seas mayor, yo también iré. Pero ahora él ya era mayor. Y no solo no me llevó nunca, sino que era raro hasta verle. Bromeé con ligereza. Pero estás muy liado con el trabajo últimamente, así que no espero que me lleves. Puedo ir sola. Pensé que se alegraría, por mí. Pero en cambio su voz subió de tono, aguda e impaciente. ¿Sabes la presión que tengo ahora mismo y tú pensando en irte de vacaciones? Su tono repentino me pilló por sorpresa. Sergio siempre había sido el hijo amable y considerado a ojos de la familia. Nunca me había hablado así. Quizás se dio cuenta de que se había pasado
porque un momento después su voz se suavizó. No, mamá, no quería decir eso. En realidad había planeado una sorpresa para este fin de semana, para celebrar tu jubilación. Llevo tiempo organizándolo. Simplemente no esperaba que reservaras un viaje así de repente. Hizo una pausa y añadió con énfasis. Me he hecho un hueco de verdad. Quería que fuera especial. Al oír eso, no dudé. Entonces cancelaré el viaje. Al fin y al cabo, Boston siempre estará ahí. Puedo ir en otro momento. Pero esta era la primera vez que él me ofrecía llevarme a algún sitio. Mentiría si dijera que no me conmovió. Acordamos la fecha para el fin de semana. Aquella mañana me levanté temprano, emocionada como una niña. Hice la maleta y me puse con cuidado el abrigo blanco roto de plumas que había comprado para la ocasión. Es algo triste, pero la última vez que me compré ropa nueva fue hace más de 10 años. Ese pensamiento me hizo reír bajito. Había pasado tantos años girando toda mi vida en torno a Sergio que casi me había olvidado de quién era yo. Quedé frente al espejo, mirando a la mujer con arrugas más marcadas, y le susurré en silencio. Solo por esta vez, permítete pensar en ti. Sabía que en adelante tendría que seguir apretándome el cinturón. ¿Quién sabe qué gastos grandes vendrían más adelante? Justo entonces sonó el timbre. Sergio ya había llegado. Echó un vistazo a mi ropa, levantando un poco las cejas. Mamá, ¿te has comprado ropa nueva? Di una vuelta juguetona y le pregunté un poco tímida pero con ilusión. Sí, ¿qué te parece? En lugar de responder, preguntó, ¿cuánto te ha costado? Dudé. La ropa de invierno es cara, el jersey de lana y el abrigo juntos fueron 500. Aspiró aire bruscamente y frunció el ceño. Mamá, ¿desde cuándo gastas así? Me encogí de hombros y sonreí. Ahora estoy jubilada. Por fin soy libre. Claro que quiero disfrutar un poco. Su cara no parecía contenta. No pude evitar preguntar, ¿qué pasa? ¿Te molesta que me haya dado un capricho? Sergio lo negó con un gesto. No es eso, mamá, es tu dinero. Deberías hacer lo que quieras con él. Lo dijo con facilidad. Incluso esbozó una sonrisa. Pero no pude quitarme de encima la sensación de que esa sonrisa no llegó a sus ojos. Aún así, no le di más vueltas. Cogí la bolsa y fui hacia la puerta. Pero antes de poder avanzar, él se acercó, me quitó la bolsa de las manos y la tiró de nuevo al sofá. No hace falta que hagas la maleta, no vamos a dormir fuera. Es solo una excursión de un día. Llévate algo para picar. Mientras hablaba, empezó a sacar fruta y barritas de cereales de la cocina, metiéndolas en una nevera portátil. Mamá, ¿por qué compras tanta comida basura? Estas cosas son caras y no te hacen bien. No deberías comer tanto de esto. Asentí. Vale. Al escuchar su preocupación por mi salud, sentí una pequeña chispa de calidez. Aún se preocupaba por lo que comía. Aún quería sacarme a dar una vuelta, darme un respiro. No podía evitar sentirme agradecida. Iba de muy buen humor durante el trayecto. Sergio llevaba casi hora y media conduciendo cuando finalmente se detuvo en un rincón desolado a las afueras. Miré por la ventanilla, desconcertada. Un riachuelo fangoso cruzaba el terreno helado. Una extensión interminable de hierba amarilla y muerta nos rodeaba. Ni un solo árbol decente a la vista. Parpadeé y pregunté, ¿no íbamos a pasear por un pueblecito de por aquí? Aquello no se parecía en nada a un pueblo. Pero Sergio ya estaba abriendo el maletero, animado diciendo, Mamá, hoy vamos de acampada. Mira qué vistas. Es precioso. Llevaba mucho tiempo queriendo traerte aquí. El tipo de acampada que yo imaginaba era como de postal. Una tarde soleada, la familia reunida en el jardín alrededor de una hoguera, charlando, riendo, disfrutando del paisaje.
Algo así podría ser encantador, pero era invierno. El viento atravesaba el abrigo, se colaba por la nuca como hielo. Miré el riachuelo seco y luego el termo que tenía en la mano y noté un nudo de duda en el estómago. Pero era la primera vez que Sergio decía querer llevarme a algún sitio. No quería estropearlo, así que encogí los hombros y me acomodé en la silla plegable. Sergio se rió y dijo: «Hace frío, ¿eh? ¿Y tú pensabas aguantar Boston? Allí hace aún más. En casa se está mucho mejor». Me froté las manos y murmuré: «Sergio, lo sé, pero de verdad me gustaría ver Boston al menos una vez». Los inviernos aquí eran húmedos, grises y deprimentes, pero había oído que el invierno en Boston era como de cuento. La nieve cubría la ciudad como un manto de plata. Antes de que pudiera seguir, soltó de golpe: «¿Quieres ver nieve? Te mando unas fotos». Me quedé paralizada. ¿No me las habías mandado ya? Pero unas fotos no sustituyen estar allí. Cada vez que él viajaba a algún lugar, me enviaba unas cuantas imágenes. Siempre decía: «La próxima vez te llevaré también». Pero nunca pasó, ni una sola vez. Sinceramente, había dejado de esperar que me llevara. Pero ahora que por fin me había decidido a ir por mi cuenta, intentaba consolarme con un par de fotos. Bajé la mirada y me froté los dedos, y así, sin más, el pequeño calor que había estado guardando se desvaneció en el aire helado. Sergio, mientras tanto, seguía con uno de sus monólogos filosóficos. «Mamá, lo que pasa es que tú no has viajado mucho, entonces todo te parece so emocionante. Pero yo he estado por todas partes, por trabajo, de vacaciones, y sinceramente, no hay nada como estar en casa». Me lanzó una mirada como la que se le echa a un niño testarudo y añadió: «Viajar agota, no compensa. Y además, ¿cómo voy a quedarme tranquilo sabiendo que te vas sola por ahí? Viajar agota y no compensa». El viento me azotaba la cara, pero algo más me pinchó por dentro. ¿Acaso no me pedían él y su mujer cada Navidad que les hiciera una transferencia para desconectar y hacer una escapadita? Me froté las mejillas, como si pudiera borrar ese pensamiento amargo de la piel. Dije en voz baja: «Si no quieres que me vaya, no me voy». El viento helado hizo que fuera más fácil decirlo. Él se relajó visiblemente. Sonrió mientras sacaba un bocadillo aplastado de su mochila y me lo ofrecía. «Así me gusta. No hay necesidad de reventarse a tu edad. Toma, come algo para entrar en calor». Cogí el bocadillo. Estaba más duro que una piedra. Lo sujeté entre las manos, pero no fui capaz de darle un bocado. Con los dedos entumecidos toqué el envoltorio y me vino otra imagen a la cabeza. Si no estuviera sentada junto a aquel riachuelo desangelado, quizás ahora estaría en un restaurante acogedor en el centro de Boston, tomando una sopa caliente de almejas, mientras la nieve caía suavemente tras los cristales. Pero alejé esa idea, sin remordimientos. Al fin y al cabo, esta era la primera vez que Sergio me llevaba a algún sitio. No quería estropearlo, así que me quedé allí, encogida. Estuvimos sentados en el viento cortante durante 1 hora. El cielo se fue oscureciendo y unas gotas empezaron a salpicarme el abrigo, frías y pegajosas. Sergio se levantó y se sacudió las manos. «Vámonos, mamá. Está empezando a llover». Me froté los dedos helados. «Vale». Después de pasar la tarde congelada, lo último que me apetecía era cocinar. Ya dentro del coche, reuní valor para preguntar: «¿Vamos a cenar fuera esta noche? Como me has sacado hoy, me gustaría invitarte a una buena cena. Han abierto un sitio nuevo en...». «No me gusta la comida de restaurante», me cortó tajante. «Mejor vamos a casa y cocinamos». «¿Algo?». Dudé. Entonces añadió: «Además, hace tiempo que no como uno de tus platos».
Le miré, sorprendida. Sergio nunca había mostrado especial aprecio por mi cocina, pero al oírle decir eso, sentí algo cálido por dentro. Quizá cuando uno crece, empieza a echar de menos el sabor del hogar. De acuerdo, entonces. Sonreí y asentí. De camino a casa, paré sola en el supermercado y compré algunas cosas que le gustaban a Sergio, pero al girar la esquina y acercarme al bloque de pisos, con los brazos llenos de bolsas, lo vi sentado en un banco hablando por teléfono. Intentaba mantener la voz baja, pero en el silencio de esa noche invernal, cada palabra cayó clara y afilada, como clavos golpeando directamente en mi pecho. He pasado todo el día en ese sitio de mierda con mi madre. Casi me congelo. Menos mal que al final se le quitó la tontería del viaje a Boston. Al menos ha servido de algo. Incluso quería cenar fuera esta noche. ¿Te lo puedes creer? La mayoría de los mayores ahorran para sus hijos, pero ella se quiere fundir toda la pensión en sí misma. Si al menos metiera algo en un depósito o algo así, Heather y yo podríamos respirar un poco algún día. Soltó un largo suspiro agotado. No sé qué le pasa. Siempre ha sido tan ahorradora, y ahora lleva 5 minutos jubilada y ya se gasta el dinero como si nada. Como siga así, no va a quedar nada para mí cuando se muera. Se me aflojó la mano. Las asas de plástico se me clavaron en los dedos, hincándose como si quisieran retorcerme cada hueso. Una presión amarga y pesada se instaló en mi pecho, haciéndome difícil hasta respirar. Nunca gané mucho antes de jubilarme. Mi exmarido era ludópata. Cuando nos divorciamos, me quedé prácticamente sin nada. Sergio tenía 10 años. Solo yo sé lo duros que fueron aquellos años. Estirar cada céntimo, comprar solo cuando había rebajas. Y cuando él creció, incluso cuando por fin había conseguido ahorrar un poco, jamás me atreví a gastarlo. Todo giraba en torno a su futuro, a construirle una base para que saliera adelante. Así que cuando por fin se estabilizó y se labró una vida estable, sentí que por primera vez en décadas podía respirar. Ese cheque de jubilación era el fruto de toda una vida de trabajo. Nunca fui derrochadora. Este viaje iba a ser la primera vez que hacía algo, lo que fuera, solo para mí. Y sin embargo, me llamó derrochadora. Me llevó a pasar horas en una ribera helada solo para convencerme de no ir. Cuanto más lo pensaba, más absurdo me parecía, y cuanto más pensaba, más rabia me daba. De repente empecé a cuestionarlo todo. ¿De verdad habían valido la pena todos estos años de sacrificio, de contención, de ponerle siempre en primer lugar? Ya no dudé más. Saqué el móvil y marqué a la agencia de viajes. Hola, sí. Quisiera reservar el próximo viaje disponible a Boston. El más caro, el de mayor categoría que tengan. En ese momento lo vi claro. Prefería gastarme hasta el último euro en mí misma antes que volver a guardar un céntimo más para mi hijo. Cuando llegué a casa, Sergio estaba tirado en el sofá, comiendo patatas fritas y enganchado a una repetición de fútbol en la tele. Tragué mi enfado, metí la compra en la nevera de golpe y cerré la puerta de un portazo. Hoy no cocino, solté con frialdad. Búscate la vida. Me miró sorprendido. Mamá, ¿qué pasa? Dejé el bolso y me senté en el sillón. Acabo de reservar un viaje a Boston para la semana que viene. Se incorporó de golpe frunciendo el ceño. Espera, ¿no habíamos quedado en que no ibas? ¿Por qué has cambiado de idea? ¿Cuánto cuesta ese tour? 3.200, dije, mientras me quitaba los zapatos. 3.200, casi saltó del sofá. Mamá, mi sueldo mensual apenas pasa de los 6.000. Ese viaje es medio sueldo mío. ¿Estás segura de que no te han timado? ¿Cómo puede costar tanto un viaje a Boston? Sonreí.
tan tranquila como siempre. No, no me han timado. Son hoteles de 5 estrellas y comidas con estrellas Michelin. Tú mismo lo dijiste. No te sentías tranquilo con que viajaras sola. Y yo estuve de acuerdo. Los tours baratos no ofrecen seguridad, los caros sí. Sergio me miró visiblemente desconcertado, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Mamá, antes eras tan ahorradora. Ni siquiera comprabas nada si no estaba en liquidación. ¿Qué ha pasado? Solté una risa seca. No, eras tú el que siempre me decía que tenía que aprender a ser más amable conmigo misma. Entonces, ¿cuál es el problema ahora que por fin lo estoy siendo? No supo qué responder. Sabía que tenía razón. Todas esas veces que me animó a gastarme algo en mí. Nunca pensó que de verdad lo haría. Dar consejos era fácil cuando pensaba que yo no iba a cambiar. Siempre ahorrando, siempre sacrificándome por él. Al ver que no pensaba echarme atrás, suspiró. Vale. Si de verdad estás decidida a ir, ve. Pensé que ahí acabaría todo. Pero 2 días después me llamó. Mamá, Paula está embarazada. ¿Podrías venirte a casa unos días solo por ahora? Su tono había cambiado. Era suave, casi de ruego. Sé que estás ilusionada con lo de Boston. Cuando pase el primer trimestre y todo esté estable, yo mismo te pagaré el viaje. ¿Te parece bien? Hizo una pausa. Luego añadió con cierta presión. No querrás que le pase algo, ¿verdad? En cuanto escuché la palabra pase, se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que Paula había perdido un embarazo anteriormente. Desde entonces, había estado muy prudente. Soy mujer. Sé lo duro que puede ser el embarazo. Solté un largo suspiro, entre resignación y autoconvencimiento. Está bien, Boston puede esperar. Por segunda vez cancelé el viaje, hice la maleta y me fui a vivir a su casa. En cuanto crucé la puerta, noté que algo no cuadraba. Paula estaba hecha un ovillo en el sofá del salón, abrazada a un cojín con cara de pocos amigos. Sergio, apoyado en el marco de la cocina, expresión vacía, sin ni siquiera mirarla. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, dejando la maleta y observando la estancia. La tensión se cortaba. Sergio se acercó rápido y cogió mi equipaje. Su voz sonaba sospechosamente amable. Nada, mamá. No le hagas caso. Está algo sensible. Hizo una pausa y añadió con un encogimiento de hombros. Ahora que está embarazada, le han dado por unas ideas. Como decir que deberíamos mudarnos a un sitio más grande. ¿Y de dónde saco yo ese dinero? Lanzó una mirada cargada a Paula y el tono se le agrió. Y no es solo mudarse. Es que encima quiere pedirte ayuda. Se volvió hacia mí, forzando una sonrisa cansada. Mamá, si tú ya nos compraste este piso, ¿cómo voy a pedirte nada más? Las lágrimas de Paula brotaron en ese instante, justo a tiempo. Se levantó de un salto y vino hacia mí, agarrándome la mano con fuerza. Evelyn, escúchale, dijo con la voz temblorosa. Solo quiero un poco más de espacio para el bebé. Solo tenemos 2 habitaciones. Cuando nazca, ambos abuelos tendrán que echar una mano, y este piso no da para más. Sollozó y se secó los ojos con delicadeza. Ella parecía tan desoladoramente lastimosa que me rompió el alma. Y en ese instante lo comprendí todo. No estaban discutiendo, estaban actuando. Les preocupaba que de verdad fuera a gastar mi dinero en mí misma. Así que ahora intentaban hacerme sentir culpable para que les comprara una segunda vivienda. Esbocé una sonrisa tensa y negué con la cabeza. Hijo, no es que no quiera ayudar, pero sinceramente no tengo dinero para dar otra entrada. Los ojos de Paula se iluminaron de repente, como si alguien hubiese pulsado un interruptor. Su tono se volvió enseguida dulce y entusiasta. ¡Ay, no, mamá! Ni se nos pasaría por la cabeza pedirte la entrada.
Sergio y yo llevamos años trabajando. Tenemos algo ahorrado. Esa parte la cubriríamos nosotros. Solo pensábamos si podrías ayudarnos con las mensualidades de la hipoteca. En el pasado, habría dicho que sí antes de que acabaran la frase, pero ahora solo dudé un instante, luego hablé despacio. La verdad, la mayoría de mi dinero extra está invertido en bolsa. ¿En bolsa? Sergio casi gritó, como si le acabara de confesar que había atracado un banco. Mamá, ¿en serio estás invirtiendo en bolsa? Le di una palmadita en el hombro y respondí con ligereza. No te preocupes, sé lo que hago. Dame un par de años más. Cuando acabe de jugar con el mercado, quizá hasta te compre una casa en la playa. Le solté una gran sonrisa descarada. Él siempre había disfrutado lanzándome promesas imposibles. Esta vez, fui yo quien le devolvió una, porque lo tenía claro, no iba a haber ni un céntimo. El rostro de Sergio cambió al instante. Hizo un gesto de frustración con la mano. Mamá, ¿es que no sabes lo arriesgado que es eso? La gente lo pierde todo en bolsa. ¿Cómo se te ocurre poner ahí tu dinero? Respondí con voz serena y medida. Puede que entienda el mercado mejor de lo que crees. Me miró con escepticismo, sus ojos evaluando, calculando. Entonces cambió de tono. Mamá, en serio, no creo que esto sea lo más adecuado para ti. Mira, ¿por qué no transfieres tu pensión a mi cuenta a partir de ahora? Yo te la guardo. Uno de mis amigos tiene un plan de inversión súper seguro. Los beneficios no son enormes, pero es estable. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto, es tu dinero. Yo jamás lo tocaría. Le devolví la sonrisa, la misma sonrisa maternal y dulce que había visto toda su vida, pero por dentro sentía el corazón helado. Así que esto era. Por fin dejaba caer la máscara. Ese dinero de jubilación no iba a acercarse ni de lejos. Antes prefería perderlo todo en Las Vegas que dárselo. Lo que no sabía era que mi pequeña aventura bursátil me había salido muy bien. Había sacado un beneficio decente con los años, y esas ganancias las había ido transfiriendo silenciosamente a otra cuenta. Un fondo universitario que abrí a su nombre. Era un colchón, un regalo para su futuro, pero ahora tocaba replantear ese regalo por completo. Desde que me negué a ayudarles con la casa nueva, Sergio y Paula dieron un giro total. A la mañana siguiente, apenas había usado 2 hojas de papel de cocina para limpiar la mesa, cuando Sergio apareció a mi lado, con los brazos cruzados y suspirando bien alto. Mamá, ¿podrías empezar a tener un poco más de cuidado con esas cosas?, dijo Sergio. Paula sigue pensando en lo de ampliar la casa. Tenemos que empezar a ahorrar en serio. Cosas pequeñas como la luz o el papel de cocina, todo suma. Me quedé parpadeando. Casi 70 años de vida, y era la primera vez que oía a alguien intentar ahorrar para una casa racionando papel de cocina. Estaba claro que no era por el papel. Estaba intentando avergonzarme, pero no le di el gusto de llamarle la atención. En vez de eso, interpreté el papel a la perfección. Volví a colocar el papel en su sitio y bajé la mirada, con la culpa bien dibujada en la cara. Tienes razón, ahorrar no es fácil. Lo siento, no puedo ayudar con lo de la casa. Dejaré de malgastar. Mi actuación le dejó sin sitio donde descargar su enfado. La cara se le puso de un tono gris desagradable, pura frustración. Antes de salir esa mañana, fue por todo el piso apagando luces como un loco, y para rematar, desconectó la calefacción central. Mamá, la luz está por las nubes. He dejado un calefactor en la habitación de Paula. Está embarazada. Si tienes frío, vete allí. Lo dijo con toda la cara, como si me estuviera haciendo un favor.
pero los dos sabíamos que nunca iba a colarme en la habitación de mi nuera embarazada solo para entrar en calor. No era cuestión de ahorro energético. Me estaban congelando literal. No discutí. Me puse el abrigo y salí decidida a darme un respiro de verdad. Y desde que dejé de ahorrar por ellos, gastar se había vuelto sorprendentemente liberador. Vi un bolso que me gustó, lo compré. Me fijé en una bufanda bonita, directa a caja. Sin mirar etiquetas, sin descuentos, sin pensármelo 2 veces, solo alegría. Cuando volví a casa con varias bolsas de diseñador brillando colgadas del Eastbound de Dmitri, brazo. Sergio estaba en la puerta con la boca abierta como si acabara de ver un atraco en directo. Paula tenía los ojos fijos en las bolsas, con la mano ya extendida. Dios mío, Evelyn, esta marca. Sus abrigos valen más de 2.000 euros cada uno. Siempre he querido uno, pero nunca me he atrevido a darme el capricho. Ya estaba sacando uno a medio camino de la bolsa, sujetándoselo al cuerpo como si ya fuera suyo. «Este es para mí». No podía culparla por preguntar. La última vez que hizo un drama por un bolso de edición limitada de 1.000 euros que Sergio no quiso comprarle, montó tal escena que al final lo compré yo. Lloró en mis brazos ese día. Me dijo que era más buena que su propia madre. Juró que jamás olvidaría lo que hice por ella. Y ahora ni un mísero calefactor me daban. La observé mientras se miraba al espejo con el abrigo y dije, con frialdad: «No, ese es para Emilia». «¿Emilia, tu sobrina?» Se le congelaron las manos en el aire. Asentí. «El resto es para mí». Su rostro se ensombreció. Los labios se le tensaron. «Evelyn, sí que eres generosa contigo misma y con tu sobrina». Respondí con calma. «Bueno, si no soy generosa conmigo misma, ¿quién lo va a hacer?» Luego me giré hacia Sergio y cambié el tono, ya sin adornos, sin disfrazar nada. Al fin y al cabo, solo soy una invitada alojada en casa de su propio hijo. Ni siquiera podían encender la calefacción por mí. La expresión de Paula se agrió al instante. Sergio al fin habló, con frustración en la voz. «Mamá, si quieres derrochar, es tu decisión. Pero le has comprado ropa a Emilia y Paula lleva en su vientre a tu nieto. ¿No crees que es un poco injusto que no le hayas regalado nada a ella?» Sonreí, tranquila, firme. «Sergio, cuando te compré una casa y un coche, ¿escuché alguna vez la palabra injusto? Ahora gasto mi propio dinero en una chaqueta para mi sobrina y de repente te sientes ofendido». Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Emilia era la hija de mi hermana fallecida. Mi hermana y su marido murieron en un accidente de coche cuando Emilia aún era una niña. Fue pasando de pariente en pariente, sin tener nunca un sitio al que llamar hogar. Vivió conmigo más tiempo que con nadie. Nos unimos, mucho más de lo que habría imaginado. Incluso ahora, por apretadas que fueran las cosas para ella, siempre venía en Navidad con un regalito bajo el brazo. Pequeños detalles, sí, pero salían del corazón. Sergio y Emilia habían sido muy cercanos cuando eran pequeños. Jugaban, comían, crecían juntos. Pero al hacerse mayores, Sergio se volvió frío con ella, distante, casi hostil. Al principio no lo entendía. Ahora sí. Tenía miedo de que si Emilia seguía cerca, yo decidiera dejarle parte de lo que tenía. Había enterrado su egoísmo tan hondo que veía segundas intenciones en todo el mundo. Pero yo ya lo veía todo con claridad. Después de lo de ayer supe que estaba más desesperado que nunca por echar mano a mis ahorros. Pero dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, no iba a haber ni un euro. Unos días después, Sergio llevó a Paula a su revisión prenatal. Cuando volvió esa tarde, se quedó en el umbral solo, con los ojos enrojecidos. En cuanto entró, su voz se quebró de pura desesperación.
Mamá, por favor, te lo suplico, ayúdame. Dejé el libro a un lado y levanté la vista. Paula se vino abajo en la clínica hoy. No sé ni qué ha pasado. Simplemente se derrumbó. Dijo que si no conseguimos una casa nueva, no quiere seguir con el embarazo. Su pánico era real. Estaba desbordado. Buscaba en mi cara cualquier gesto de compasión. No dije nada. Al ver que no reaccionaba, su tono se volvió más duro. Mamá, ¿de verdad vas a quedarte ahí sentada sin hacer nada por tu propio nieto? Lo dice en serio. Si dice que no sigue, es que no sigue. Dejé que el silencio se alargara un momento. Luego pregunté, ¿los padres de Paula ya saben que está embarazada? Sergio parpadeó, sorprendido. Sus ojos se desviaron. Todavía no. Íbamos a contárselo después de los 3 meses, cuando todo estuviera estable. Eso no vale. Cogí el teléfono. Esto es demasiado importante para ocultarlo. Su padre lleva años soñando con ser abuelo. Justo delante de él, empecé a marcar. Mejor que sea él quien la haga entrar en razón. Paula siempre le hace caso. Sergio se lanzó y me arrebató el móvil. Mamá, ¿qué haces? Ella no quiere que lo sepan aún. Me encogí de hombros. Pues qué pena. Como tú no estabas antes, ya les he escrito. Les dije que hoy teníais cita en el ginecólogo. Su cara palideció. Abrió la boca, la cerró y solo logró decir tenso: Vale, lo hecho está. Estaba a punto de sentarme de nuevo cuando sonó su móvil. Pensé que sería Paula, lista para echarme la bronca por haberme metido donde no me llamaban. Pero tras contestar al teléfono, su rostro se torció en algo mucho más feo. Me miró como si le hubiese traicionado en lo más profundo. La mandíbula apretada, la voz baja y rabiosa. ¿Le diste dinero a Emilia? 100.000. Estampó el móvil contra la mesa y el crujido resonó por toda la habitación. Ella dice que quiere comprarse una casa y tú vas y se lo das. Soy tu hijo. No me inmuté. Mi voz se mantuvo firme. Emilia no tiene hogar. Me pidió prestado el dinero y acepté. No es un regalo. Lo devolverá. Hice una pausa, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Y tú no actúas como alguien arruinado. Sé que tienes dinero. Me mentiste a la cara diciendo que no podías permitirte ni un céntimo. La cara de Sergio se puso roja como una granada. Me da igual. Si tienes ese dinero, deberías ayudarnos a nosotros a comprar una casa. ¿Y si te digo que no? Pregunté con calma. Su boca se torció en una sonrisa amarga, los ojos destellando con algo que nunca le había visto, algo frío, algo definitivo. Entonces no me culpes si te corto de mi vida. Si no vas a darnos nada, no veo sentido en seguir llamándote madre. Y con eso abrió la puerta de un tirón. En ese momento lo comprendí. No solo estaba enfadado, me estaba echando. Aquella noche, a las 8 en punto, fui expulsada de la casa de mi hijo. Siempre pensé que esos titulares de prensa, hijo, echa a su madre, eran exageraciones para provocar emociones, dramas de telenovela. Nunca imaginé que un día sería yo la mujer de esa historia. Me quedé en la acera, con la maleta en la mano, esperando un taxi mientras el viento me cortaba el cuello del abrigo como una cuchilla. Y sin embargo, curiosamente, aunque era la noche más fría hasta entonces, no la sentía. Tal vez cuando el corazón se queda completamente helado, una deja de notar el frío. Tiré de la comisura de los labios, forzando una sonrisa amarga. Solo había estado en su casa unos días. Cada palabra intercambiada había sido un arañazo. Si ese es el tipo de hijo que ha elegido ser, quizá yo no necesite un hijo así. Al volver a mi pequeño piso, solté el aire como si llevara semanas sin respirar. Me hice la cena, tomé un té, puse la tele en lo que me dio la gana,
me acosté cuando quise, sin dar explicaciones. Incluso volví a llamar a la agencia de viajes y reservé un nuevo viaje para después de las fiestas. Esta vez no me limitaría a visitar Boston. Iría al norte pasando por New Haven, Portland, quizá incluso hasta Maine. Me tomaría un mes entero. Iría sin prisas. Volvería cuando me apeteciera. Pero primero había prometido ayudar a Emilia a ver algunas viviendas. Al final, le recomendé un barrio que una vez había estudiado para Sergio. Lo que él nunca supo fue esto. Aquel invierno, cuando él y Paula empezaron a hablar de tener un hijo, yo ya había empezado en silencio a buscar casas más grandes. Estaba cerca de jubilarme. El trabajo había disminuido. La mayoría de los días deambulaba por la ciudad, visitando pisos piloto y tomando notas. Al final, encontré un apartamento junto a la costa que me enamoró. Incluso dejé una señal para reservarlo. No le conté nada. Quería que fuera una sorpresa. Qué chiste resultó ser eso. Ahora estaba guiando a Emilia por esa misma recomendación. Se le iluminó la cara en cuanto se lo mencioné y me pidió si podía acompañarla a verlo. Pensé que sería una salida sencilla, otra visita más con Emilia. Nunca imaginé entrar en la oficina de ventas y encontrarme a Sergio y Paula allí, plantados. En cuanto Sergio me vio y notó a Emilia a mi lado, su cara se oscureció como un nubarrón de tormenta. Yo le sostuve la mirada con total serenidad, como si no fuera más que una ráfaga atravesando un cristal. Justo entonces, una joven comercial me reconoció y vino corriendo llena de entusiasmo. «Señora, ¿ha venido hoy a formalizar la entrada?» «¿La entrada?» Sergio se giró como si le hubieran lanzado un rayo. Sus ojos iban de mí a Emilia. No le vas a comprar una casa, ¿verdad?» Emilia dio un respingo nerviosa, la voz temblorosa. «No, Sergio, no es lo que piensas». «Cállate», soltó y volvió su furia hacia mí con desprecio. «Así que de eso va esto. Tienes miedo de que nadie te cuide cuando seas vieja. Pero si ni siquiera es tu hija, ¿crees que se va a preocupar por ti? ¿Crees que te va a limpiar la baba?» Su voz retumbó por toda la oficina. La comercial, alarmada, se apresuró a intervenir. «Señor, hay un malentendido. Esta señora es una de nuestras clientas más fieles. Siempre hablaba de sorprender a su hijo con una casa. Decía que quería mantenerlo en secreto». «¿Qué?» Sergio se quedó paralizado. «¿Está diciendo que iba a comprar esta casa para su hijo?» La vendedora asintió con entusiasmo, sin darse cuenta del volcán que acababa de desatar. «Sí, sí». Comparó decenas de opciones y esta fue la que más le gustó. Incluso preguntó cuál edificio quedaba más cerca de los mejores colegios para su futuro nieto. Créame, la recuerdo perfectamente. Sergio parecía un gallo al que hubieran lanzado una patada en mitad del desfile. Se le quedó la cara en blanco, los labios le temblaban, y por una vez en su vida no tenía nada que decir. Ni siquiera lo miré. Me giré hacia la comercial con un tono tranquilo pero definitivo. «Perdone la molestia. He cambiado de idea. Al final no compraré el piso». La comercial parpadeó confundida. «Es por la distribución. Por el precio, podemos ofrecerle alternativas». «No es por la propiedad», dije despacio, negando con la cabeza. «Es por la persona». Dejé que mi mirada pasara de largo por delante de Sergio, sin detenerme. «Mi hijo ha decidido romper lazos conmigo. Esta casa, aunque la comprara, no tendría pues a nadie que la habitara». Salí de la oficina, pero justo cuando pisaba la acera, Sergio vino detrás de mí como un vendaval desesperado. «Mamá, mamá, me equivoqué, ¿vale?» No debería haber dicho esas cosas. No debería haberte tratado así. Por favor, solo perdóname. Extendió el brazo para agarrarme, pero lo aparté de un tirón y di un paso atrás. «No soy tu madre», dije con frialdad. «Así que deja de llamarme así». Sergio se quedó paralizado. Luego
como si alguien activara un interruptor, se puso una sonrisa empalagosa y sacó el móvil, hablando rápido, demasiado rápido. Vale, mira, siempre has querido ir a Boston, ¿no? Estoy llamando ahora a la agencia. Billete en primera, te lo juro. No, espera. Añadimos Nueva York, Filadelfia, donde tú quieras. Vete. Tómate tu tiempo. Viaja todo lo que quieras. Yo lo pago todo. Solo, por favor. Lo observé. Vi cómo ese pequeño espectáculo se deshacía delante de mí. Cuando te estoy comprando una casa, todos son palabras dulces y sonrisas. Pero en cuanto digo que no, me echas como si fuera basura. Respiré hondo y mi voz se volvió de hielo. No me quieres a mí. Quieres lo que puedo darte. Te gusta la idea de una madre que nunca se queda sin dinero, que nunca dice que no. Y en cuanto se termina esa fuente, se termina tu cariño. Abrió la boca, quizá para discutir. No le dejé. Eres igual que tu padre. Palabras suaves, sin carácter, siempre con la careta de buen marido en público mientras se jugaba el alquiler a escondidas. Cada vez que le daba dinero, juraba que cambiaría, que montaría un negocio, que me trataría bien. Pero en cuanto le decía que no, se volvía cruel. Portazos, insultos, me trataba como si yo le debiera algo. Y ahora mírate, su copia exacta. Inhalé hondo y solté el golpe final. Deja de fingir, Sergio. No te voy a comprar una casa. No vas a ver ni un céntimo más de mi dinero. Entonces entró en pánico, suplicando, llorando, prometiendo de todo. Pero no me moví. Bloqueé su número, cambié la cerradura y cerré esa puerta para siempre. Desde que recuperé el control sobre mi vida, cantaba cuando me apetecía, bailaba cuando quería, vivía los días más tranquilos y libres que había tenido en años. Hasta que una tarde me llamó mi hermano Tomás. Evelyn, dijo con voz cautelosa, Sergio me ha pedido un préstamo. ¿Tú sabías algo? Me quedé helada. ¿Un préstamo? ¿Qué clase de préstamo? Tomás suspiró. Dijo que era para una casa. Me dijo que tú ibas a ayudar a devolverlo. Lo dijo tan convencido que pensé que igual estabas de acuerdo, así que le presté 100,000. Hizo una pausa y añadió, también he hablado con Susana y con Margarita. Por lo visto, a ellas también las ha tanteado. Evelyn, ¿de verdad no sabías nada? Se me cayó el alma a los pies. Después de colgar, empecé a llamar. La historia completa se armó enseguida y me dejó paralizada. Sergio había pedido un total de $300,000 a mis hermanos, todos en mi nombre. Había llegado tan lejos. Estaba apostando por mi orgullo, pensando que me daría demasiada vergüenza dejar que mis familiares perdieran dinero y que acabaría limpiando su desastre en silencio. Pero se equivocó. No iba a pagar esa deuda. Fui directa a su casa. Apenas pestañeó al verme. Se limitó a recostarse en el sofá con un gesto chulesco, como si me esperara. Mamá, ya he puesto el dinero como entrada. Si lo quieres de vuelta, pues no lo tengo. Se estiró tranquilamente. Mira, sé que dijimos que se acabó, pero la sangre es la sangre. Si te niegas a pagarles, vendrán a por ti. Y sé que no quieres vivir con eso, ¿verdad? Su tono rebosaba certeza, como si mi dignidad y mi vergüenza fueran a ceder, como siempre lo habían hecho. No podía soportar ver esa cara engreída y sin vergüenza ni un segundo más. Me di la vuelta y me marché sin decir palabra. En cuanto llegué a casa, cogí el teléfono y llamé, uno por uno, a todos los parientes a los que Sergio había pedidome dinero prestado. Esa deuda es de Sergio. Yo he cortado toda relación con él. No voy a pagar ni un céntimo en su nombre, pero no os preocupéis, tampoco dejaré que vuestro dinero desaparezca. A la mañana siguiente, arrastré a Tomás, conmigo hasta la entrada del edificio de oficinas donde trabajaba Sergio. Me tiraba de la manga, nervioso y titubeante. ¿De verdad vas a hacer esto, Evelyn?
Sigue siendo tu hijo. Solté una risa fría. Si encubro esto, lo arruino para siempre. Hoy es pedir dinero usando mi nombre. Mañana pueden ser documentos falsificados, préstamos impagables o incluso fraude. Si no lo detengo ahora, ¿dónde me pondrá el límite? Saqué de mi bolso un cartel enrollado y le di un extremo a Tomás. Cada uno sujetamos una punta y lo desplegamos frente a la entrada acristalada de West Edge Tech. Las palabras eran grandes, negras e imposibles de ignorar. Empleado de West Edge Tech, Sergio Carter, defraudó los ahorros de su madre. Como era de esperar, no tardó en reunirse una multitud de curiosos. Muchos eran compañeros suyos, algunos incluso me reconocieron. Susurros confusos zumbaban como un enjambre. Esa es la madre de Sergio. No puede ser. Siempre habla de lo unidos que están. Sergio apareció poco después, saliendo entre risas con varios colegas, hasta que nos vio. Se quedó blanco como el papel. Avanzó corriendo, arrancó el cartel con ambas manos y murmuró entre dientes apretados: «¿Estás loca, mamá? ¿Quieres arruinarme?». Le miré a los ojos, con una voz tranquila pero lo bastante afilada como para cortar. «Si no devuelves el dinero a tu tío y a tus tías, estaré aquí cada mañana. A ver cuánto te dura el trabajo cuando se enteren». Di un paso adelante y mis palabras fueron tan frías como calculadas. Tú y yo sabemos lo difícil que es encontrar un empleo con un sueldo decente hoy en día. Su rostro se arrugó como una bolsa de papel. Cabeza baja, manos temblorosas, se agarraba el pelo desesperado. Siempre pensó que yo era demasiado blanda, que nunca llegaría tan lejos. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Sus ojos se movían, su orgullo se derrumbaba y por fin se rindió. «Vale», escupió. «Vale, lo devolveré». «Muy bien, ¿eso es lo que quieres oír?». Y lo hizo. Consiguió cancelar el contrato de la casa y devolver toda la suma a mi familia, aunque se notaba que cada céntimo le dolía. Pensé que con eso terminaría todo por fin. Pero apenas unos días después, al amanecer, alguien empezó a aporrear mi puerta como si el piso estuviera ardiendo. La abrí con el corazón desbocado, solo para encontrarme a los padres de Paula en la entrada, con cara de furia absoluta. Justo detrás de ellos estaban Paula y Sergio, con la cabeza agachada, como dos críos pillados robando caramelos. La madre de Paula estalló en un llanto dramático en cuanto me vio. «Monstruo, has llevado a mi pobre hija a perder al bebé. Bruja maldita, me debes a mi nieto, me debes una vida». El padre no tardó en unirse, señalándome con el dedo tembloroso. «Serpiente asquerosa, esperamos años por ese bebé y tú destrozaste toda esperanza con una sola palabra. Nos mentiste cuando se casaron. Prometiste cuidar de nuestra hija. Juraste que estaría protegida. Juraste por tu vida». Gritaban como una sinfonía de rabia, sin apenas pausar para respirar. Yo no dije nada. Mi mirada se deslizó lentamente, más allá de ellos, hacia Paula, que permanecía detrás como una muñeca de porcelana, cabeza agachada, manos sobre el vientre, perfectamente lamentable. Pero yo sabía exactamente lo que estaba viendo. No era dolor. Era teatro. Un espectáculo ensayado al detalle. Esperé hasta que por fin se quedaron sin aire, hasta que los gritos se convirtieron en jadeos torpes y suspiros teatrales. Entonces hablé con calma. Un aborto espontáneo, nunca estuvo embarazada. La sala se quedó en silencio absoluto. Los cuatro se congelaron. El párpado de Paula dio un pequeño tic. Sergio apartó la vista, y sus padres se miraron entre sí, con incredulidad. Pero fue el destello de pánico en sus ojos lo que confirmó lo que yo ya sabía.
El padre de Paula, rojo como un tomate, aún intentó mantenerse firme. Eso es mentira, no tienes pruebas. Oh, pero sí las tenía. Sin decir nada más, metí la mano en el abrigo, saqué el móvil y empecé a reproducir vídeos, uno tras otro, ahí delante de todos. Cada clip era como una bala cargada. Mirad, dije con voz fría y firme. 3 de diciembre, el día que dijisteis que estabais en la clínica prenatal. ¿Dónde estaban en realidad? Levanté el teléfono para que todos lo vieran con claridad. Un parque de atracciones, feria navideña. En este vídeo, ella está montada en una montaña rusa. Siguiente clip. Coches de choque, riendo, saltando, como si no hubiera una sola preocupación en el mundo. Sergio, estás justo ahí con ella, aplaudiendo como si hubiera ganado la final de la Champions. Mi mirada les atravesó como cristales afilados. Si vais a decir que estaba embarazada, podéis mostrar un solo informe médico, un diagnóstico, algo. El rostro de Sergio se transformó al instante. El color se le esfumó como si le hubieran vaciado por dentro. Su voz se alzó, incrédula. Mamá, ¿no seguiste? Solté una risa seca sin pizca de humor. No hizo falta. La verdad era que desde el segundo día en su casa, ya sospechaba que Paula lo estaba fingiendo todo. No tenía síntomas, ni náuseas, ni cansancio, nada. Y no soy tonta. Después de casi 70 años, sé perfectamente cómo se ve un embarazo temprano. No dije nada en su momento, pero el día de Navidad, Emilia me mandó un vídeo corto. Escribió: «Qué casualidad. Acabo de ver a Sergio y Paula en el parque de atracciones. Parecían estar en una cita». En el vídeo, Paula brillaba, se reía al bajarse de la montaña rusa. Sergio a su lado, con cara de novio orgulloso. Ese momento lo puso todo en su sitio. Mis dudas se convirtieron en certeza. Así que cuando filtré deliberadamente la noticia del embarazo a los padres de Paula, ese mismo día, no fue un accidente. Quería que se lo tragaran un tiempo, que quizá aprendieran algo. Pero en lugar de eso, se presentaron en mi puerta, los 4, intentando exprimir hasta el último euro de mí. Pensé que el vídeo los callaría, pero no. La vergüenza no entraba en su diccionario. Siguieron pidiendo dinero, más alto, más descarado, más desvergonzado que nunca. Así que sonreí y asentí. ¿Queréis una compensación? Alcancé el móvil y marqué el 112 delante de todos. Bueno, entonces vamos a hacerlo como toca. Si queréis espectáculo, vamos con todo. En cuanto vieron que hablaba en serio, los padres de Paula casi saltaron del susto. La madre cambió de tono en un suspiro, ahora dulce y tembloroso. Evelyn, venga ya. Somos familia. No hace falta llamar a la policía. Podemos hablar, ¿verdad? Solo es dinero. Olvidemos lo que dijimos. Rió con nerviosismo, retorciéndose las manos. Pero vamos, si puedes ayudar un poquito a los chicos, ¿no? Estaría bien apoyarlos. Alcé una ceja. Corté lazos con Sergio hace semanas. ¿Por qué iba a apoyarlos? El padre de Paula resopló. No lo dices en serio. Es tu único hijo. Nunca le cortarías el contacto de verdad. Claro, ahora estás enfadada. Pero madre, hijo, eso no dura. Su mujer asintió rápido. Exacto. Nosotras las madres los criamos, los cuidamos, les damos todo. Si eres buena con ellos ahora, siempre lo recordarán cuando seas mayor. Solté una carcajada seca y los corté en seco. ¿Creéis que no he hecho bastante? Les di todo. Mi tiempo, mis ahorros. Les compré ese piso con mi jubilación. ¿Y qué recibí a cambio? Manipulación, codicia. Me giré hacia los padres de Paula y hablé despacio, con intención. Vosotros parecéis pensar tan bien de Sergio. Perfecto. Quedaos con él. Tratadle como a un hijo. Criadle otra vez desde 0. Se hizo el silencio absoluto. Por supuesto.
Porque en el fondo no les importaba Sergio. Les importaba mi dinero, mi nombre en la escritura, mi nombre en la cuenta. Pero si yo ya no le reconocía como hijo, ¿qué les quedaba por agarrar? No era mi problema. Para mí ya no es mi hijo, ni hoy ni nunca. La Navidad llegó más rápido de lo esperado. En Nochebuena nos reunimos como siempre. Luces cálidas, olor a pavo asado, tintineo suave de copas de vino. Todo parecía perfectamente normal, como si nunca hubiera pasado nada. Tomás me pasó una copa de sidra y se inclinó hacia mí con voz baja. Evelyn, ¿de verdad lo has dejado atrás? A Sergio, de forma definitiva. Antes de que pudiera contestar sonó el timbre. Allí estaban Sergio y Paula en el porche como dos actores haciendo su entrada. Cesta navideña en mano, sonrisas falsas en el rostro. Mamá, dijo Sergio con dulzura entrando. Ha pasado demasiado tiempo. Te he echado tanto de menos. Miró a la mesa llena de familiares, imagen perfecta del remordimiento. Sé que he hecho daño a mi madre. Sé que me equivoqué. ¿Podéis ayudarme a hablar con ella? Es Navidad. Nadie quiere pasar las fiestas distanciado de la familia. Tomás dudó un instante, luego murmuró. Evelyn, quizá podrías darle una última oportunidad. Esta vez parece que va en serio. No dije nada. Seguí cortando el pavo con calma, de forma rítmica, hasta que el cuchillo golpeó el hueso con un crujido seco. Solo entonces dejé los cubiertos y me levanté de la mesa. Unos minutos después, regresé con un sobre cerrado y lo coloqué en el centro. Esto, dije, con voz serena pero firme, es mi testamento. Mi casa, mi fondo de jubilación y cada euro que quede a mi nombre serán para Emilia Rivers, la hija de mi hermana fallecida. Dejé que esa frase calara antes de continuar. No es mi hija biológica, pero cuando me operaron, estuvo a mi lado 3 días seguidos. Mientras tanto, hay personas aquí que ni siquiera se molestaron en enviar un mensaje. Los rostros de Sergio y Paula palidecieron. Sus sonrisas se congelaron en una mueca cercana al espanto. Paula fue la primera en entrar en pánico. Rebuscó torpemente en su bolso y sacó un fajo de papeles. Evelyn, por favor, no lo entiendes. Esta vez sí estoy embarazada, te juro que no es mentira. Sergio se apresuró a apoyarla. Es verdad, mamá. Aunque estés enfadada conmigo, al menos piensa en tu nieto. Les miré con el mismo tono suave. Ya os he soltado. ¿Qué os hace pensar que me importa un niño que usasteis como moneda de cambio? Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. La cena se ha acabado, y también la función. A partir de ahora, seguid vuestro camino. 3 días después, de Navidad, hice las maletas y subí a un avión con destino a Washington, D.C. Antes de irme, le envié un mensaje a Sergio. He empaquetado tus cosas. Están en la conserjería del piso. Si no las recoges en 3 días, las tiraré. Nunca respondió. Tal vez aún pensaba, como siempre, que si esperaba lo suficiente, yo me ablandaría. Pero no lo hice. Limpié esa habitación yo misma. En el cajón más bajo de su escritorio, encontré una vieja libreta desgastada, su diario de primaria. Las páginas estaban amarillentas, llenas de dibujos tachados con corrector, pero una entrada seguía siendo legible. Hoy mamá ha dicho que se va a divorciar. Dice que lo hace por mí, para que tenga una vida mejor. Me ha preguntado si quiero ir con ella. Le he dicho claro. Sé que me quiere. Mamá dice que algún día quiere ver Capitol Hill en Washington. Cuando sea mayor la llevaré. Me quedé en esa habitación vacía, sujetando esas páginas con una sonrisa que luchaba contra el escozor en los ojos. Dudo que Sergio siquiera recuerde haber escrito eso. Guardé el diario y lo dejé en conserjería. No miré atrás.
La mañana que despegó mi avión, el cielo era de un azul profundo, interminable. Me senté junto a la ventana, con las manos apretando el cinturón de seguridad. Era mi primer vuelo. De joven no podía permitírmelo. Más tarde me convencí de que no lo necesitaba. Pero ese día, por fin decidí devolverme la vida a mí misma. 2 horas después, aterricé en Washington. Nevaba. Caminé sola por un sendero bordeado de árboles frente a la Casa Blanca. Atrapé un copo en la palma y sentí paz. Una paz que nunca antes había conocido. Era la primera vez que veía nevar con mis propios ojos. En los meses siguientes caminé kilómetros y kilómetros. Vi monumentos, museos, atardeceres, y al final de todo comprendí que nunca se trató de la ciudad. Lo que había estado buscando desde el principio era a la mujer en la que finalmente me convertí.